el marco de las actividades de conmemoración del 86º aniversario del Banco Central de Bolivia, el 24 de julio se desarrolló la octava jornada monetaria denominada El papel de los recursos naturales en América Latina. El tema que nos convoca hoy día en estas jornadas monetarias es un tema que tiene candente actualidad. Es un tema que desde la primavera árabe ha adquirido connotación casi académica, yo debo decir. Nos tocó asistir con el ministro de Economía, Luis Arce Catacora, a un evento el año 2011 en Estados Unidos en que se discutía en un panel en la Asamblea del Fondo Monetario Internacional un tema que llevaba como título La maldición de los recursos naturales. Y como algo natural, durante una parte de la mañana se explicaba por qué los recursos naturales eran una maldición. Imagínense la visión de la academia y de la orientación del imperio respecto a los recursos naturales. Y se decía que desgraciadamente los recursos naturales estaban en manos de países autoritarios, en países donde se había perdido la democracia. No lo decían, pero dejaban deslizar el supuesto que por lo tanto los recursos naturales debían estar en manos de entidades o de países que teóricamente eran democráticos y que podían de esa manera romper, entre comillas, esta maldición de los recursos naturales. Yo le pedí al presidente del Banco Central que me permitiera unos minutos para exponer un conjunto de ideas, porque este debate sobre las materias primas no es un debate ni estrictamente académico, aunque tiene también academia, ni estrictamente especializado. Es un debate académico, político y económico del continente y del mundo. Es un tema de primera importancia. Tiene que ver con nuestro destino, tiene que ver con la historia y tiene que ver con el futuro de Bolivia, el futuro de Perú, el futuro de Brasil, el futuro de Ecuador, de Venezuela, de Argentina. Y en particular tiene que ver con el futuro de los procesos de emancipación que se están dando en nuestro continente especialmente. Esta actividad reunió autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia, embajadores, personal de misiones diplomáticas, representantes de bancos centrales, organismos internacionales, docentes y estudiantes de diferentes universidades públicas y privadas del país, quienes a lo largo de la jornada compartieron las reflexiones del distinguido panel de expositores invitados al evento. En esta primera parte hablaremos un poco de esa hipótesis de la maldición de los recursos naturales, una hipótesis que partía de ese gráfico que ustedes observan en un viejo paper de Sachs y Warner en el año 97, que justifica y fundamenta, como decía en un principio, la base teórica para que los países puedan darse cuenta que con solamente tener recursos naturales no se puede hacer desarrollo económico y crecimiento en un país. Lo demostraban los autores con ese gráfico que lo hemos extraído justamente de ese documento, donde ellos hacían una relación entre el producto per cápita y las exportaciones de recursos naturales en porcentaje del producto, y mostraban una relación donde claramente quienes tenían grandes exportaciones de recursos naturales sin valor agregado tenían o tendían a tener un menor crecimiento económico. Y de ahí la hipótesis de que los países que tienen recursos naturales por sí solos no pueden crecer. El modelo boliviano, que aplicamos desde el año 2006 en realidad, que lo hemos elaborado economistas bolivianos para la economía boliviana, en realidad ha demostrado y ha tenido como base de sustento teórico más bien que los bolivianos sí podemos crecer en base al aprovechamiento de nuestros recursos naturales. Recursos naturales y desarrollo, es decir, quiero hablar de la relación entre esas dos cuestiones, preguntándome
si los recursos naturales son maldición o bendición. Y como empezó a aflorar en las presentaciones anteriores, me parece que una respuesta tentativa a esa pregunta es que no son en absoluto ni una cosa ni la otra, sino que se transformarán en una maldición o en una bendición, dependiendo de cómo los gobiernos y cómo las sociedades los puedan administrar y emplear. Entonces, a los estudiantes les revisen regla de Hardwick. ¿Qué es esto? Básicamente, la regla de Hardwick es muy sencilla. Básicamente nos dice, si tenemos capital no renovable, le hace petróleo y gas, para efectos de lograr desarrollo a largo plazo, lo que es crítico es que a medida que obtengamos ese ingreso de liquidar esas reservas de petróleo, gas o mineras, las logremos convertir en acumulación de capital humano, capital físico y, si Dios quiere, bueno, progreso tecnológico. Y ahí el rol del Estado es fundamental. Tenemos gente joven, la mayor parte de nuestra gente no es mayor, sino es joven. Tenemos los elementos materiales, sociales y organizativos para convertirnos en una potencia que influya en el contexto de la economía mundial, pero si actuamos como continente. Internamente, superar el extractivismo, apoyándonos en el extractivismo para una economía del conocimiento. Y regionalmente, articulando sistemas financieros, sistemas industriales, obtención de mercados, mayor rendimiento de nuestros productos, mayor productividad de nuestras actividades, intercambiando conocimientos en la agricultura, en la industria, en lo que tengamos. Tenemos entonces una especie de espacio continental plurinacional. Internamente cada país con su régimen político y cultural y entre todos construyendo un sistema comercial, financiero y legal plurinacional continental. Solo de esta manera, combinando políticas internas con políticas regionales, internamente superar el extractivismo, utilizando el extractivismo hacia una economía del conocimiento, y continentalmente un sistema financiero, económico y de tecnología continental. Solo de esa manera, en 30, 40, 50 años hacia adelante, el sistema mundial de distribución de funciones y de tareas de la división del trabajo podrá modificarse. Hace unas semanas hubo aquí en Santa Cruz, en Bolivia, la reunión del grupo de los 77, donde este grupo se ha pronunciado de manera muy explícita, muy clara, sobre la importancia del desarrollo industrial en estos objetivos. Entonces, estamos viendo que uno de los objetivos de la nueva agenda global va a ser relacionado a la industrialización. No voy a entrar en detalle, pero este objetivo va a tener todos sus diferentes indicadores de cómo medimos el avance en los diferentes países, y solo quiero referirme aquí a uno de estos factores, de estos indicadores, que es ese de respetar el espacio normativo nacional y las circunstancias nacionales para el desarrollo industrial. Creo que eso es un cambio sustancial, y recordemos que hasta hace unos años el consenso de Washington era muy claro. Nos decía que para qué van a hacer países en desarrollo política industrial, eso lo arregla el mercado. Bueno, yo creo que es fundamental felicitar a la labor que hace el Banco Central de Bolivia con su jornada en términos de esfuerzo pedagógico y de informativo a los estudiantes, a economistas jóvenes y a otros actores interesados en las dinámicas de desarrollo económico de Bolivia, trayendo a, digamos, personalidades y expertos de distintos países, además de expertos nacionales, en este tipo de jornadas. O sea, yo creo que la labor educativa es fundamental, y que el Banco Central esté haciendo eso
todos los años, es una labor a felicitar, pues. Deben ser muy útiles para los estudiantes en sus tesis de grado, las investigaciones que se realizan, e inclusive en la formulación de políticas o definiciones de planificación de las empresas privadas. Entonces, yo creo que de esta manera se puede dar mayor amplitud para difundir estas investigaciones. Son muy importantes, sobre todo en este caso el tema es muy relevante para América Latina. Me ha parecido interesante que presenten la visión de distintos organismos y que luego varios países también puedan dar su propia visión. Es un evento muy interesante, muy rico, donde hay un intercambio de experiencias de diversos países sobre un tema específico. Y también una cosa muy interesante que los estudiantes fueron llamados para asistir, entonces es una oportunidad muy rica también para un intercambio del Banco Central con la universidad. Hace unos años participé sobre las respuestas de política monetaria ante la crisis internacional. Hoy hemos participado en cómo gestionar los recursos naturales en nuestras economías y creo que lo más importante es eso, darle la posibilidad al estudiante boliviano de contar, de conocer de primera fuente las experiencias de países con diversas políticas, diversos modelos económicos que han tenido resultados positivos al enfrentar estos problemas. Octava Jornada Monetaria. El papel de los recursos naturales en América Latina.